Hace 13 meses, los mismos terroristas, el ELN, había lanzado atentados contra la misma base en Puerto Jordán, base militar en el departamento de Arauca, muy cerca del municipio de Tame. Repitieron la dosis en las últimas horas, causaron la muerte de un militar, dejaron otros 7 heridos. En medio de la confusión, el ejército está aumentando sus operaciones en esa zona, de nuevo limítrofe con Venezuela. Vemos las imágenes del incendio, de la destrucción dejada por el ataque terrorista de los mismos de siempre. El ELN, que se dice ser un grupo insurgente, pero no es nada más que delincuentes comunes terroristas que buscan causar caos y destrucción. Carlos Pérez desde Arauca. El gobierno nacional ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para las personas que suministren información y se dé con la captura de los responsables del atentado contra el batallón del ejército en Puerto Jordán, Arauquita. Las operaciones se incrementaron en esta región del país. Quiero informar que hemos tomado todas las medidas para restablecer el orden y la tranquilidad en la zona. En ese sentido, hemos incrementado los esfuerzos de inteligencia, reforzado las operaciones de manera coordinada con la Policía Nacional. De manera articulada igualmente, hemos tomado medidas con las autoridades locales para ofrecer recompensas. El presidente de la Comisión de Paz de la Asamblea Departamental le exigió al ministro de la Defensa para que venga a Arauca. Invito al ministro de Defensa a que venga, a que así como estuvo en Yopal recibiendo sombreros y reconocimientos, venga aquí al departamento de Arauca y conozca de fondo lo que estamos viviendo y lo que tenemos que enfrentar los ciudadanos y los dirigentes políticos en medio de una guerra. El gobierno departamental de Arauca le hizo un llamado al gobierno nacional para que reactive la mesa de diálogos con el ELN. Se active lo más pronto posible esa ruta hacia el diálogo, que es el único camino que tenemos para desescalonar este conflicto. Y a los grupos armados manifestarle nuestra solicitud reiterada para que se escalone el conflicto de una vez por todas en este territorio. Los 6 militares heridos se recuperan en un hospital de Yopal en el departamento de Casanare. Se recuperan mientras tanto en Yopal, Casanare, los heridos, nos decía Carlos Pérez, luego de este atentado terrorista. Hablamos con los altos mandos militares de la zona. Nicolás Rojas. El general Jaime Alonso Galindo, comandante de la 8ª División del Ejército Nacional, dio detalles del atentado terrorista del ELN contra la base militar de Puerto Jordán en Arauca. Señaló que morteros del ELN fueron instalados a 1 kilómetro de distancia del batallón. Lanzaron tatucos que impactaron el alojamiento de los soldados, donde murió el soldado José Henry Ceballos Moreno, quien llevaba 13 años de servicio en la institución. Fue objeto de un ataque con morteros. Una granada de mortero fue disparada a una distancia superior de 1 kilómetro, a kilómetro 200 metros, y desafortunadamente impactó en una de las alas de un alojamiento que se encuentra en el cantón militar. Y aquí estaban trabajando unos soldados en este punto y fueron afectados de manera lamentable. Hay 7 uniformados heridos que están fuera de peligro. 2 de ellos tienen heridas graves por quemaduras en la cara y en el pecho. Hechos lamentables, fueron evacuados de manera inmediata por nuestra aviación del Ejército Nacional. Fueron llevados por un equipo especializado de salvamento directamente al Hospital El Oro, el Hospital de la Orinoquía, en Yopal, Casanare, donde están siendo atendidos en este momento. Son 200 millones de pesos de recompensa que ofrece el ejército por información que lleve a los responsables del ataque. Sin embargo, organismos de inteligencia del Estado señalan de ordenar esta ofensiva contra la fuerza pública a alias Antonio García, Pablo Beltrán y alias Pablito. 1:21, cambiamos de tema, hablamos de las advertencias que hacen organizaciones muy serias sobre lo que habría detrás de la tregua, aparente tregua entre 2 bandas criminales en la ciudad de Barranquilla, los Pepes y los Costeños. Organizaciones consideran que esta puede ser una forma de presionar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Cristian Correa. Ricardo, y es que efectivamente la situación de seguridad en Barranquilla es crítica. Uno de los tanques de pensamiento más importantes del país, la Fundación Ideas para la Paz, destaca que en el año 2024 la ciudad cerró con 487 homicidios y señalan además que detrás de esta tregua entre los Pepes y los Costeños podría estar una forma de presión hacia el gobierno nacional para que inicie formalmente la mesa de este diálogo sociojurídico con estas bandas criminales en medio de los conocidos diálogos urbanos que ya se adelantan a través de la paz total. Pues Catalina Miranda es la encargada de las dinámicas de seguridad de este tanque de pensamiento y advierte también sobre las necesidades que tiene que tener claras antes de esas conversaciones el gobierno nacional.
Yo creo que son dos advertencias. La primera es que un escenario de diálogo no implica necesariamente que se reduzcan las capacidades de persecución penal y las capacidades policivas, porque lo que nosotros hemos analizado en estos contextos de la paz total, sobre todo de la paz urbana, es que una negociación de paz no implica necesariamente una reducción sostenida y a largo plazo de rentas ilícitas que también generan violencia. Otro de los puntos que destaca también la Fundación Ideas para la Paz es que el gobierno nacional necesita robustecer su equipo antes de iniciar estas conversaciones. Necesitan dejar las líneas rojas claras para saber hasta qué punto pueden llegar los negociadores y también hasta dónde serán los límites que tengan estas bandas criminales ante los escenarios de otros diálogos urbanos donde ya estos grupos se han fortalecido en medio de las conversaciones, Ricardo. Hablando de bandas criminales, Cristian, hablamos de lo que está pasando en Medellín, que pareciera que de nuevo es epicentro de mafias internacionales. No es casualidad que en los últimos días se haya producido la captura de varios capos de los choneros, es decir, de los narcos ecuatorianos. Ni tampoco es casualidad que haya sido asesinado un capo europeo que tenía pasaporte ecuatoriano. Algo está pasando en Medellín. Alfonso Cárcamo. Según Fernando Quijano, presidente de la ONG Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, las redes transnacionales han encontrado rutas perfectas en el Valle de Aburrá para mover mucho más que droga. Choneros que trabajan para el cartel del Sinaloa, el tema de ketamina, que están trayendo en canecas en grandes cantidades, la traída de lo que hemos denominado el mercurio rojo, termos y termos o balas, como se llama, diariamente por la frontera de Ecuador. La policía de acá no los ve, nadie los observa y hacen sino pasar. Recuerda que una balaza puede valer 100 millones de pesos. Está entrando mucho explosivo del Ecuador a Colombia, particularmente a Antioquia. El puerto de Antioquia, que empezará a funcionar próximamente en Urabá, sería una de las joyas de la corona para estas redes transnacionales. Así lo aseguró Fernando Quijano. Otro es que ya viene el puerto de Urabá, puerto Antioquia, y todo el crimen transnacional viene a tomar asiento, a coger silla para los futuros negocios que le vienen. Adicionalmente, recordemos que el alcalde Federico Gutiérrez reveló que en Medellín hay mafias provenientes de Asia, Italia, Centroamérica y México con redes para expansión de ilícitos como la explotación sexual en algunas zonas como el Parque Lleras. Hablamos de las disidencias de Iván Mordisco, estamos hablando de cómo está el panorama de la violencia en el país. Contra las disidencias de Mordisco hubo una operación esta madrugada en el Amazonas, hubo varios abatidos, otros capturados, no se sabe nada de Iván Mordisco, ese es el reporte del Ministerio de Defensa. Y en el departamento del Valle del Cauca hay duros golpes a ese grupo criminal. 3 integrantes de esas disidencias fueron abatidos muy cerca del municipio de San Pedro. Hugo Mario, en Cali. San Pedro queda en el centro norte del Valle del Cauca, ¿no es verdad? Es verdad, Ricardo, en el centro del departamento del Valle, muy cerca de la ciudad de Buga y también de Tuluá. Esta gigantesca ofensiva militar se desarrolló justamente en la vereda Buenos Aires de este municipio. El ejército abatió en combate a 3 integrantes del Frente 57, Jair Bermúdez de las FARC, entre ellos alias Jeffrey, cabecilla de esta organización criminal. Los delincuentes intentaron escapar de la zona en una camioneta de alta gama y en 2 motocicletas, pero después de una persecución se registró el enfrentamiento en el que fueron abatidos. Otro integrante de esta disidencia de alias Iván Mordisco resultó herido en medio del fuego cruzado. El general Juan Rendón, comandante de la 3ª Brigada del Ejército, reveló detalles de esta operación militar. Es un gran golpe para los municipios de San Pedro, Boga la Grande, Boga y todo lo que tiene que ver con Tuluá. Esta estructura del Frente 57 viene incrementando los homicidios a líderes sociales, los secuestros, las extorsiones y las vacunas a los grandes ganaderos. Horas antes, en zona rural de Tuluá Valle, fue capturado alias John Norton, otro cabecilla de este mismo grupo disidente de las FARC, que se disputa el control de varias zonas del departamento del Valle con otras estructuras ilegales. Ricardo. 1:26, les contamos ahora sobre el plan Pistola contra los guardias del IMPEC. El gobierno toma medidas y ya tiene hipótesis de quiénes serían los responsables. Kalila Peña. Ricardo, en primer lugar, la investigación avanza. Las hipótesis permitieron identificar que los hechos responden a acciones de organizaciones que actúan de manera articulada. Para evitar el desvío de las investigaciones, se mantiene en reserva los nombres específicos. Sin embargo, el director del IMPEC, coronel Daniel Gutiérrez, aseguró que no se
descarta la responsabilidad de la organización criminal Muerte a Guardias Opresores al servicio de alias Pipe Tuluá, condenado y con solicitud para extradición por homicidios, extorsiones, secuestros y múltiples hostigamientos contra guardianes del IMPEC. Ante la gravedad de los hechos, las autoridades ofrecen recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes brinden información que permita la identificación de los autores materiales o determinadores. Una 27 en varias regiones del país, entre ellas el departamento del Quindío, se están adoptando medidas especiales para evitar que siga el plan pistola de estos grupos de criminales en contra de los guardias del IMPEC. En Armenia, Nelson Murillo. En Armenia, después que dispararon contra un dragoneante que iba en su carro, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad. El comandante de la policía en el Quindío, coronel Luis Atuesta, así lo confirmó. Cuando ellos están haciendo los relevos, que digamos que son las horas más vulnerables que ellos tienen en el centro carcelario, allí siempre tienen presencia de policía. Estamos coordinando con ejército también para que nos apoyen con eso. De manera esporádica, durante el día hacemos revistas, hacemos patrullajes. Óscar Roballo, presidente nacional del sindicato Unión de Trabajadores Penitenciarios, confirmó el número de víctimas de estos ataques durante el año y pidió apoyo a las autoridades locales para resolverlo. Ya van 35 muertos. También vemos que hay mucho silencio por parte de los alcaldes y gobernadores. En el caso del ataque de Armenia, hasta el momento se desconoce quién disparó contra el dragoneante del IMPEC.